Estas sesiones las tratamos de tenerlas todos los meses aquí en la comunidad Java de República Dominicana. En esta ocasión tenemos a Jorge Morla, que va a hacer su debut bueno, su debut en la comunidad, dando su primera charla y bueno, con un tema que es de mucho interés para la gran mayoría de la comunidad. Pero antes que todo, quiero recordarles a todos que si no han comprado su ticket para participar en JCOM 2024, todavía están a tiempo. Si dejaron pasar la promoción de la preventa, que tenía un 30% para los tickets individuales y un 40% para los tickets grupales, todavía puede aprovechar un 15% para los tickets grupales. Así que arme su coro, busque 4 amigos más, júntese 5 amigos y compren su entrada, que el evento va a estar súper chévere. Si fueron el año pasado, a la versión que tuvimos aquí en Santo Domingo, en esta ocasión estamos intentando superar la versión anterior. Y de hecho ya en participantes, o sea, en asistentes ya la hemos superado y todavía falta un mes vendiendo boletas. Así que el evento va a estar muy bueno. Tenemos una cuanta sorpresa, aparte ya de todo lo que se ha anunciado. Bueno, entonces, Jorge, el escenario es tuyo, así que por favor te presenta y empieza a desarrollar tu tema. Bueno, muchas gracias primeramente por permitirme llegar aquí a la comunidad y hablar sobre este tema que yo entiendo que puede ayudarlo en alguna tarea quizás que tengan una tecnología que quieran aplicar en su trabajo, quizá una tecnología de provecho que le puede sacar provecho tanto en el trabajo como quizá en proyectos personales. Mi nombre es Jorge Morla. Yo trabajo como ingeniero de software actualmente para una compañía de Costa Rica que da servicios para unas cuantas compañías de Latinoamérica y Estados Unidos. Yo he estado trabajando con Java en el mundo profesional desde alrededor de unos 8 años más o menos. He podido ver diferentes tecnologías en diferentes sectores. eh, y bueno, básicamente ese sería mi background principal con Java. Yo tengo estudiando Java desde que estoy en bachiller, que fue donde lo conocí en el Politécnico María de Altagracia, fue mi primera experiencia con Java. Y pues de ahí me casé con el lenguaje. He aprendido otros lenguajes también, pero no a nivel, yo diría, de profundidad que tengo con Java y la comodidad que siento con ese lenguaje. El tema que quise traer hoy en esta presentación es el procesamiento de anotaciones en Java. Es un feature que se conoce con el nombre técnico de JSR 269 y es básicamente una tecnología que nos permite a nosotros manipular el código de Java en tiempo de compilación. No solamente el compilador de Java o Java per se nos permite a nosotros hacer aplicaciones con el lenguaje, sino que también nosotros podemos manipular el lenguaje, perdón, el código que hacemos en sí con ciertas herramientas que Java no provee. Eh, el JSR 269 es una de esas características que trae el lenguaje. Básicamente, esta sería la agenda que tengo propuesta. Em, pues, primero comenzando hablando sobre qué es JCR, cuándo fue que se trajo al lenguaje en sí esta especificación, hablando un poco sobre metaprogramación, porque todo lo que vamos a hacer a partir de ahora se podría decir que es metaprogramar. Vamos a hablar de la unidad principal o principal que mueve el JCR, que son las anotaciones. Es básicamente el procesador de anotaciones, básicamente metadata, pero vamos a ver cómo se definen y su definición per se.
¿Qué diferencia tiene el JSR 269 con otras tecnologías que tiene Java también para hacer metaprogramación? Su integración con el compilador, porque trabaja principalmente con el compilador, la anatomía que tiene un procesador de anotaciones, cómo nosotros podemos modificar perdón, manipular el código a través de unas clases modelo que nos brinda el estándar de Java. También usar ciertas funcionalidades que tiene el compilador que nos provee a través del Java Processor para enviar mensajes de error, notificar al usuario de nuestra librería o nuestra aplicación que algo está sucediendo con el proceso, con la pieza de código que estamos diseñando. El filer, que es otra clase también que vamos a ver más adelante, que nos va a ayudar a nosotros a generar código. No solamente código de Java cuando estemos trabajando con el proceso, sino que también vamos a poder generar código en otros lenguajes o vamos a poder crear archivos de configuración, todo lo que nosotros entendamos que sea necesario para lo que estamos trabajando. Todo eso se hace a través de esa clase que se encarga de administrar los archivos dentro de un proceso. Vamos a ver también las formas en que registramos un proceso, porque hay que decirle explícitamente al compilador de Java dónde está el proceso, para que lo encuentre y entonces lo pueda ejecutar. Y vamos a ver unos cuantos ejemplos de código que tengo por ahí y al final también unas cuantas, por lo menos una lista de librerías que utilizan esa tecnología, que quizá alguna de ellas les pueda ayudar para algún proyecto o mejorar alguna aplicación que tengan. Bueno, comenzando con qué es el JSR 269, es básicamente una especificación, se le conoce como Java Specification Request, que se lanzó en la versión número 6 de Java, es decir, tiene mucho tiempo ya ese feature funcionando. Lo que pasa es que al ser una característica que se utiliza mucho para bibliotecas, para diseñar librerías o frameworks, no se ve muy, o sea, no tiene mucha visibilidad, pero realmente tiene, yo diría que tiene un uso práctico y se puede dar uso práctico bastante interesante. Por ejemplo, en mi caso, yo llegué a trabajar en una compañía que se llama Indeed, no sé si alguno la ha escuchado, y ellos allá hacen pruebas A/B test, son pruebas para probar qué funcionalidades, para ponerlo simplificándolo un poco, qué funcionalidad es mejor que otra en producción, qué funcionalidad da mejor métricas. Y básicamente ellos usaban unos procesos para ellos generar ciertas clases de utilería o clases que uno necesitaba para hacer esos tests en Java. Eh, Básicamente es una funcionalidad que, como le había mencionado, nos permite hacer metaprogramación y es principalmente integrado en Java C. Nosotros sabemos que cuando uno descarga o instala el JDK, él viene con varias herramientas. Entre esas herramientas viene el JVM, que es el que se encarga de correr el bytecode, pero también viene con el Java C o el Java Compiler, que es el que se encarga realmente de transformar el código de lo que nosotros escribimos a lo que la máquina, el JVM entiende, que es el Java, el bytecode. Eh, Vamos a definir un poco lo que es la metaprogramación. En palabras simples, podríamos decir que la palabra meta realmente es una forma como de referirse a lo mismo de lo que se habla, pero de una forma de introspección. Así mismo como existen otras palabras como metadata, que lo que realmente coloquialmente quiere decir la data que define a la data, o metaanálisis, que es básicamente una técnica de, de análisis, valga la redundancia, que toma otros análisis para sacar una conclusión general. En el caso de la metaprogramación es realmente lo mismo, es el código, la programación que se encarga de analizar o procesar la programación. Es como el código que se escribe a sí mismo. Básicamente esa es una definición súper breve y sencilla de qué es lo que realmente significa metaprogramación. La metaprogramación en Java empieza podríamos decir que el punto más básico de metaprogramación en Java es una notación. Una notación en Java es básicamente
una forma de metadata que tenemos nosotros los programadores para decir o para darle características al código que estamos diseñando. Anotaciones pueden servir para cualquier cosa, desde decir que un método va a ser sobrescrito, o no sé si han utilizado anteriormente la notación override, que básicamente le dice al compilador, mira, ese método que está aquí se supone que debe ser sobrescrito. En caso de que pase algo en la interfaz, que el método cambie de nombre o de firma, pues automáticamente a nosotros nos hace un error diciendo, mira, se supone que hay un método que yo estaba sobrescribiendo, pero ahora en el padre cambió, entonces revisa eso. En este caso, esta vendría siendo la definición, cómo se define una notación. Una notación puede estar definida o puede estar anotada con más anotaciones que en este caso le dicen al compilador o al JVM ciertas características de esa anotación. En este caso tenemos una anotación llamada myAnnotation y tenemos que está anotada con otras anotaciones. La primera es documented, que lo que le dice al compilador que agregue esa anotación al Javadoc cuando la esté generando el Javadoc. Target es otra anotación que especifica a qué miembro de una clase va a estar dirigida esa anotación, si va a ser a nivel de una clase en sí, si va a ser en un método, si va a ser en un tipo un parámetro de un método. Y básicamente sirve como boundary, como de, ok, esta anotación solamente debería usarse donde se especifique, para no verse quizá ese escenario donde una anotación que fue diseñada para usarse a nivel de clase, alguien programando accidentalmente la ponga a nivel de método y, y bueno, quizá cree algún comportamiento inesperado en nuestra aplicación. Y por último, otra anotación que dice aquí se llama retention, que es esa anotación que nos dice hasta qué punto estará disponible esa anotación. El retention policy usualmente son tres. El runtime significa que esa anotación va a vivir hasta que llegue al JVM, es decir, que el JVM, luego de que el compilador, valga la redundancia, compile nuestra aplicación, todavía esa anotación va a existir en el bytecode. Eso quiere decir que cuando podemos ver esa anotación en tiempo de ejecución. Hay otros más limitantes que solamente se queda en el código o que solamente se quede en tiempo de compilación. Eh, pero básicamente esos serían los tres principales. En Java no solamente existe el JSR 269 para hacer metaprogramación, sino que también tiene otra funcionalidad que se llama Java Reflection. La principal diferencia, incluso Java Reflection es anterior al JCR. Java Reflection, si más recuerdo, viene creo que de Java 4, más o menos por ahí, que fue cuando se empezaron a introducir las anotaciones. Creo que son incluso de antes, no recuerdo bien. Pero la diferencia principal que hay entre ambos es que mientras Java Reflection se utiliza para el tiempo de ejecución, es decir, que el JVM es quien se encarga de hacer Java Reflection. Nosotros podemos hacer introspección, metaprogramación cuando la aplicación está en ejecución. El JSR 269 se encarga de hacerla en tiempo de compilación. Es decir, que cuando nosotros ejecutamos un Java C o cuando en Maven o AND o cualquier herramienta para construir nuestro proyecto ejecuta el compilador por debajo, tiene la opción de poder hacer metaprogramación también. La ventaja que te podría decir en experiencia que tiene el JCR, la especificación con respecto a Java Reflection es que el tema de velocidad, porque el hecho de compilar solamente se hace una vez y luego lo que sigue es simplemente código generado que se crea a partir de la compilación. Sin embargo, en Java Reflection se agrega una capa por encima al código que es para poder hacer la reflexión en sí. Ciertas validaciones que tiene que hacer el JVM para poder hacer Java Reflection. Desventaja es que, claro está, ya a partir del punto de compilación, en tiempo de ejecución, ya no tiene nada que ver con la especificación que estamos hablando ahora mismo, ya no.
no interrumpe ese proceso y Java Reflection sí pueden hacer cosas que quizás no se pueden hacer en tiempo de compilación. Como por ejemplo eh, Spring, si los que han utilizado Spring saben que hace la inyección de dependencia utilizando Java Reflection. Bueno, el rol del compilador y los procesadores de anotaciones. Básicamente, este es el flujo que podríamos decir que sigue el compilador y hay una parte en específica dentro de la fase el ciclo de vida del compilador donde está incrustada la parte del annotation processor, que es las clases que nosotros vamos a definir para modificar el código de Java. Y básicamente se podría decir que es como em, este diagrama que vemos aquí, donde tenemos las clases de Java, o sea, el código plano que nosotros escribimos en un editor de texto. Eso pasa a través de un parser que está incrustado dentro del compilador. Ese parser lo que hace es correr diferentes análisis para poder em, sintetizar el código y convertirlo y darle un formato en que luego él puede utilizar para hacer ciertas optimizaciones y generar el código, el bytecode, que eso es lo que realmente entiende el JVM. Hace cierto tipo de análisis como el análisis léxico, perdón, el análisis léxico, que es un análisis que se encarga simplemente de verificar que todas las palabras clave estén correctas, que el nombre de una variable tenga los parámetros que define, o sea, que no puede tener comenzar con un número, etcétera. No valida el orden que las palabras clave estén, simplemente él valida que las palabras clave estén como deben de estar y las palabras, todos los nombres de variables, etcétera. Ya después de que él toma él verifica eso, él tokeniza todas esas palabras y se la pasa a otro analizador, analyzer, vamos a decirle que hace análisis sintáctico. Entonces valida que todo esté en el orden correcto, que cuando tú escribes una clase no aparezca class primero y después el nombre de la clase, perdón, que aparezca el nombre de la clase y después la palabra clave después, o sea, que tenga un patrón como el lenguaje especifica que se escriba. Y por último, ya otro tipo de análisis, análisis semántico, que es el que se encarga ya de validar que la variable exista antes de que uno la llame, etcétera. Cuando él hace todo, el parser hace todos esos tres tipos de análisis, él genera entonces un árbol que comúnmente se conoce como árbol sintáctico. Ese árbol sintáctico tiene toda la información que tiene el código fuente en texto, pero está en un formato que se puede manipular y nosotros podemos trabajar sobre él. Eso es básicamente lo que nosotros vemos en el annotation proceso. No como tal las clases que utiliza el compilador internamente, porque esas son internas y esa solamente la maneja él. Antes el compilador tenía todas esas clases abiertas y uno las utilizaba, pero ahora por o sea, por seguridad, ellos han ido quitando el acceso a todas esas clases internas que ellos tienen. Y más ahora después de Java 9 que salió el tema de la modularización, ya no es tan fácil acceder así a clases, sino que se pueden privatizar más. Sin embargo, ellos tienen otro tipo de representación que vamos a ver más adelante, que tiene todos los objetos que nosotros necesitamos para manipular el código. Ella después de que pasa que él crea ese árbol sintáctico, que es una representación del código, pero en memoria, él le pasa esa especificación a nuestro annotation processor, que es la clase que nosotros vamos a estar creando. Y de ahí entonces nosotros podemos hacernos preguntas si lo que estamos viendo es una clase, que si tiene X método, que si tiene X variable, que si tiene try catch, todo ese tipo de funcionalidades nosotros podemos analizarlas dentro de nuestro proceso. Y ya opcionalmente, dentro de nuestro proceso, nosotros procedemos a generar código basado en lo que nosotros vemos que nos devuelve ese árbol. Si hay algún código que nosotros generemos que contenga alguna anotación, pues entonces el compilador, al momento de pasarlo por el parser de nuevo, vuelve nuevamente y nos devuelve esa clase con la anotación y ya a ese ciclo como de ida y vuelta hasta que se termine, hasta que ya no exista ninguna clase que tenga ninguna anotación, se le llama round, que es como una forma de ir y volver que tiene el compilador. Porque cada vez que nosotros generamos
código utilizando esa especificación, tiene que pasar por el compilador de nuevo para poder validar que nosotros estamos escribiendo código correctamente y no hay un error de sintaxis eh, que provoque que la aplicación, que no se genere el bytecode correctamente. Esa es básicamente la anatomía que tiene un proceso. Aquí ese sería básicamente nuestro punto de entrada y lo que nosotros estaríamos haciendo. Un proceso es básicamente una clase que tiene un conjunto de anotaciones y extiende o implementa o extiende de una clase que se llama Abstract Processor o de una interfaz que se llama Processor. Y básicamente tiene unas anotaciones encima que especifican ciertas cosas. La primera se llama Supported Annotation Types. Esa anotación lo que define es a qué anotación nosotros vamos a estar escuchando. Esa anotación que se llama com jmorla.dto es el nombre de una anotación y ese proceso se va a quedar atento a cualquier clase que esté anotada con esa anotación. No solamente clases, sino los miembros dentro de esa clase. Y el Supported Source Version es básicamente otra anotación que nos ayuda a especificar cuál es la versión mínima de Java que soporta nuestro proceso. En este caso ahí es Java 8. Y entonces tenemos unos cuantos métodos que tenemos que sobreescribir. Es el init, que es un método que se puede sobreescribir opcionalmente, no es abstracto, pero nos ayuda a nosotros a inicializar ciertas cosas en caso de que lo necesitemos. Y el entry point o el método donde sí nosotros trabajamos, que es el proceso, que básicamente ese método que va a tener la lógica donde nosotros vamos a analizar y, y hacer básicamente lo que necesitemos en nuestra librería. Jorge, no sé Sí. si lo va a mencionar más adelante. Además de esas anotaciones, hay otra, por ejemplo, hay una que es para si tú quieres pasarle algunas opciones en tiempo de compilación, como vamos a decir, como parámetro. Creo que se llama soporte option y esa también se puede poner ahí. O sea, no recuerdo si hay otra más adicional de esa, pero sí, en este caso, cuando tú especificas que solamente busque esos tipos de anotaciones que están en esa notas, que están en ese paquete, solamente va a buscar las que estén ahí en ese paquete. Eh, Creo que hay una que te permite ya buscar, y si tú no lo especificas, creo que permite buscar en el proyecto completo. Ya me corrige si. Sí, realmente esa parte yo no, siendo sincero, no la vi porque la documentación de los procesos era un poquito no muy elegante, por así decirlo. Lo único que hay por ahí es el Javadoc, pero es interesante ver esa parte también que la desconocía totalmente. Sí, sí, voy a pasarle el nombre de la anotación por si después la quieren buscar. Ok, Eh, sí, porque de hecho la semana pasada tuve que usarla o sea, y por eso lo tengo fresco. ok, sí. Hasta a mí me serviría exactamente que la publicara para yo actualizar incluso el proyecto de ejemplo y eso, en caso de que alguien quiera darle una ojeadita a los ejemplos que hay por ahí. Ok, sí, de acuerdo. Bueno, como le había mencionado que aquí en el proceso es donde nosotros vamos a manipular, por así decirlo, la representación en memoria del código. Esa representación en memoria del código viene dado en objetos que vienen del paquete Java Lang Model. Básicamente ese paquete tiene un conjunto de clases que son las que nosotros vamos a utilizar para manipular el código en sí. Entre las más importantes, esa fue la que yo puse aquí en la diapositiva, que se podría decir que Element, que es básicamente un elemento es cualquier cosa, es el padre de todas las subclases que hay dentro de ese paquete. Y puede representar tanto una clase como un método, un parámetro de una función. Es bastante amplio. Está el type mirror, que es básicamente una representación, pero del tipo de datos o sea, del código en sí. Es decir, como nosotros estamos realmente analizando código de Java, entonces
en algún momento quizá tengamos o necesitamos acceso a la data o el código per se que estamos analizando. Entonces, con Time Mirror es una notación, pero una clase que hace referencia a ese tipo. Executable element representa todos los ejecutables en Java, sabemos que son los métodos. No solamente se limita a los métodos concretos como tal, sino que abarca también abstractos, métodos por defecto, métodos estáticos. Todos los tipos de métodos encajan dentro de esa categoría de executable element. Y type element es el tipo que representa todos los, valga la redundancia, tipos en Java, dígase interfaces, clases, records, enumeraciones, eh, etcétera. Creo que no habría otro tipo por ahí. Esos serán los tipos principales en Java. Aquí rápidamente les muestro un pequeño ejemplo de cómo se utilizaría ese modelo. Si se fijan, aquí desde el principio tenemos, es dentro el método processor, estamos llamando a todos los elementos que tienen esa notación y estamos iterando esos elementos y estamos haciendo ciertas preguntas dentro de un switch case. Si ese elemento es una clase, si es una interfaz, o en dado caso de que sea cualquier otro tipo que no esté dentro del case, entonces que muestre otro mensaje. Pero no solamente nos limitamos al tipo que sean de tipo clase, sino que también podemos ver los elementos que hay dentro de esa clase. Podemos también hacer ciertas operaciones con eso. En ese pequeño ejemplo solamente se está imprimiendo, pero también se pueden hacer cosas mucho más complejas. Eh, Hay una clase dentro de la especificación que se llama el Messenger, que esa es la que deberíamos de utilizar para cualquier tipo de notificación que vayamos a hacer dentro de nuestro proceso. Aquí en el ejemplo anterior, vuelvo y lo pongo nuevamente, yo estuve utilizando system.out.print ln, el print común para imprimir en pantalla, pero realmente la forma correcta de hacerlo es a través de esta clase, que es básicamente una interfaz que expone el compilador para nosotros poder hacer impresiones que vienen desde el mismo output del compilador. Luego también hay un ejemplo por ahí que yo agregué donde se puede ver que nosotros nos suscribimos al logger, por así decirlo, del compilador y por ahí lanzamos mensajes no solamente informativos, sino que también pueden lanzar un warning o un error y queda más estandarizado con el output que lanza el compilador en sí. Otra clase que tenemos que tener en cuenta también es el filer, que es la clase que nos va a permitir a nosotros manipular, perdón, a generar código. Esta clase tiene tres métodos principales, por así decirlo, que es el método para poder crear una clase. Eh, También nos permite crear el código fuente, que cuando creamos la clase, realmente lo que siempre vayamos a hacer en el preprocesor, en el procesador de notaciones es crear el código fuente. Más adelante vamos a ver cómo. Pero con esa, dependiendo del método que utilizamos, vamos a generar el código fuente y la clase o solamente la clase. Y por último, también podemos crear recursos que no solamente se limitan al código de Java, sino que también podemos hacer un archivo de configuración, un modelo de TypeScript, cualquier cosa que nosotros necesitemos, entonces sería ya por el create resource. Y por último, yo diría que las formas que nosotros tenemos para anotar un procesador o hacer el compilador consciente de que hay un procesador que él tiene que ejecutar cuando él esté compilando la aplicación. Hay tres maneras principales de hacerla. La primera es a través de los flags del compilador, que tienen unos cuantos flags, como los que están aquí, processor, processor, module pattern, processor path y proc. Básicamente esas son las anotaciones, son los flags que tiene el compilador para uno especificarle cuándo activar o desactivar incluso el feature del preproceso.
La segunda opción sería registrando un Service Provider Interface. Eso es otra funcionalidad que tiene Java también, que nos permite a nosotros, eh, de cierta forma, inyectar una implementación de una interfaz en Java para que esté disponible en el código. Como, no como parecido como tal, pero tiene cierta similitud con la inyección de dependencia, pero a nivel del compilador. El compilador, tú en el ClassPad, tú agregas una clase que implementa de una interfaz que tú registras en ese directorio, en ese archivo, en services, esa carpeta, y entonces el compilador lo hace disponible. Creo que también el JVM lo hace disponible a la aplicación. Es como una forma de inyección de dependencia, se podría decir. Y por último también está usando una librería de Google que se llama Autoservice, que es básicamente igual que el de arriba, pero de forma automática, porque en este de aquí arriba nosotros tenemos que manualmente poner el nombre de las implementaciones en ese archivo. Sin embargo, la librería de Google es mucho más cómoda porque nos permite a nosotros, o sea, él genera ese archivo por nosotros. Nosotros simplemente nos tenemos que preocupar por crear los procesos, la lógica y realmente una librería que ayuda mucho porque sea, quizás a veces uno está moviendo paquetes, clases de paquetes y eso, entonces siempre tiene que estar pendiente de que uno no, de que la clase esté bien definida ahí en ese archivo. Bueno, yo tengo unos cuantos ejemplos que traje para esta presentación. O sea, eh, que- dale un poquito hacia atrás para, sí, bien, o sea, para abundar un poco sobre lo que mencionaba. Por ejemplo, lo de Service Provider realmente está relacionado más con un patrón que se llama Service Locator. Entonces, esto es bien útil, principalmente cuando tú trabajas modularizando. Imagínate, bueno, tú lo puedes utilizar en módulos a partir de Java 9, los famosos módulos de JSON, pero imagínate en un caso de que tienes unos módulos y los módulos Maven se está dando lo que se conoce como dependencia circular. Entonces, un escenario típico para uno resolver un tema de dependencia circular es utilizando un, un service provider como este, donde en MetaInf Service uno define la interfaz, o sea, el nombre canónico, la interfaz, y la implementación, el nombre de la implementación está dentro de ese archivo. Entonces, ya utilizando otra clase que se llama Service Locator, que también es de, eh, que también es una clase nativa de Java, te permite tú utilizar la implementación sin tener que un módulo depender de otro. Puedo pasarle en el chat, le voy a pasar un poquito de información sobre eso. Es un tema es un tema súper interesante, pero quizás no todo el mundo ha tenido la oportunidad de trabajar con eso, que son temas ya cuando tú estás trabajando con módulos o quizá tiene a cierta complejidad. Bueno, sí, bueno, continúa con el ejemplo y luego de eso entonces vamos a tener una especie para que hablemos un poquito sobre reflection. sí, claro que sí. Sí. Eh, bueno, le estaba mencionando de los ejemplos que yo tenía por aquí. Sí, sí, esta computadora. Básicamente son. Jorge, si puede compartir el link en el chat, por favor. Ah, ok, sí, cierto. Déjame mandarlo por aquí. Es este repositorio que tiene como 3 proyectos. Eh, pero ¿dónde está ahí se lo compartí. Mi idea con estos proyectos era básicamente probar las cosas que se podrían hacer con un Java Processor, eh, ya que puedes que o sea,
mucha teoría, solamente hablando sobre el tema no es suficiente como para entender algo. Quizás algo visual donde nosotros podamos ver cómo funciona la tecnología, nos puede nosotros levantar dudas, incluso ideas de cosas que nosotros podemos hacer. Básicamente son tres proyectos como le había mencionado. El primero es un generador, básicamente un pequeño reporte que lo que hace es imprimir los detalles dentro de que tenga una clase que vayamos a analizar. Básicamente, déjame mostrarle eh, que hay por aquí. Básicamente esta sería la anotación. eh, Notación con la misma descripción que había mencionado anteriormente, que tiene el target a tipo, quiere decir que es exclusivamente a nivel de clase que debe de ir y que la retención es también a nivel de clase. Es decir, que va a estar en el bytecode, pero no va a no va a tener acceso a correr, a estar en tiempo de ejecución. Y este sería el proceso que básicamente tiene anotada la, la anotación a la que va a hacer alusión, a la que va a targetear y la versión mínima de Java que aceptaría. Básicamente ese sería el código fuente. Él buscaría todos esos elementos que él encuentre con esa anotación y haría ciertas preguntas, haría ciertos escenarios, como por ejemplo imprimir cuando sea una clase, una interfaz, otro tipo, y adicionalmente también imprime los elementos que hay dentro de cada uno. Eh, la primera forma que tenemos disponible para anotar un proceso, como lo había mencionado, es a través de los flags que tiene el compilador. Sin embargo, antes de nosotros poder siquiera tener acceso de poder registrar el procesor en sí, tenemos que primero compilarlo. Para el hecho de compilar, nosotros usamos el comando Java. Eh, Procedemos entonces a pasarle la clase que nosotros queremos compilar, que en nuestro caso es primero el proceso y de paso también nuestra anotación. Se llama generate. Minimizar esto. Una vez, sí, ahí la generó, pero vamos a quitar esto de aquí, esto de aquí. Vamos a ponerla en un directorio que nosotros podamos diferenciar. Si vemos, no, si vemos ahora, ya se compiló el proceso y vemos aquí que en nuestro directorio target ahora está la clase compilada y tenemos también el proceso compilado. Una vez ya están compilados, ya podríamos decirle al compilador que lo registre. Eso lo hacemos a través del flag processor y le especificamos. Primero debemos especificarle el class path, porque él debe de saber dónde está ese proceso. En nuestro caso es target. Y luego entonces decirle dónde está el proceso. Y por último, solamente quedaría la clase que nosotros, o el fuente que nosotros queremos compilar. Que en nuestro caso empezaríamos con company, que está dentro de la company. El punto .com, el package, no org. Sí, gracias por la... Ahí cuando se ejecuta, podemos ver la salida que utiliza, que viene directamente desde el compilador, porque usamos el Messenger. Es que la instancia del Messenger lo podemos tener desde del Processing Environment, que es un atributo que heredamos de la clase Astra Proceso. Y básicamente podemos ver cosas como lo que definimos anteriormente, que
imprime que es una clase, que tiene un constructor por defecto, a pesar de que cuando vamos aquí no está, pero son cosas que el compilador eh, agrega por defecto. Tenemos el método getName, que fue el método que está aquí definido. Y aquí tenemos unos cuantos warnings y error de prueba que agregué para que se viera que sale directamente desde el compilador. Pasa lo mismo con cualquiera de las otras clases que tengamos aquí. Eh, employee, como employee es un Java record, también hace lo mismo. El compilador agrega ciertos métodos que no están aquí, pero que por defecto el compilador agrega, que son el toString, el hashcode, el equals y el constructor por defecto también. También se puede utilizar para enums, en caso de que también tengamos anotado un enum. También él es capaz de poder analizar el enum, incluso y ve también las propiedades, las constantes que están definidas dentro del enum. Bueno, básicamente ese es el primer proyecto. El segundo proyecto es un poquito más interesante y habla sobre una librería que se utiliza o una librería que yo diseñé para crear el getter, pero no de la forma en que lo hace Lombok, porque a pesar de que Lombok utiliza Java Processors, la forma en que él genera el código es directamente en la clase objetivo, en la clase que el proceso está analizando. Y esa es una característica que el procesor en sí no permite. Nosotros podemos generar código nuevo con un Java Processor, pero no podemos modificar el código que se está analizando. Y tiene sentido por el tema de que, bueno, una vez ya se crea el árbol sintáctico, cuando se crea el árbol sintáctico fue porque ya se validó que ese código funciona, que está correctamente escrito. Entonces, buscar una manera de volver a insertar código dentro del árbol sintáctico que ya pasó por el parser y todas esas condiciones que tiene un parser dentro es un poquito, yo no diría que imposible, pero bastante complicado, yo diría. Ellos lo que hacen es que después de que se genera el bytecode, ellos utilizan una magia por ahí que modifica el bytecode de la clase y por eso es que ellos agregan el código ahí dentro de la misma clase. Bueno, básicamente el GetterX es otro proceso, pero en este caso estamos usando la notación de autoservice, perdón, la dependencia de Google. Y este caso sería igual, tenemos una notación getter, tenemos el procesor, que es quien se va a encargar de revisar esa anotación. Y tenemos por último una clase de utilería, llamaríamos el generador, que es quien se va a encargar de generar el código basado en lo que yo le pase, los objetos que yo le pase dentro del proceso. Siendo un review súper rápido, yo estoy revisando todas las anotaciones que están, todas las clases o elementos que tengan esa anotación, que en este caso deberían de ser de clases, y hago ciertas validaciones de si es una interfaz, eh, tomar el nombre, buscar los getters que tenga esa clase, esa interfaz abstracta y entonces pasársela al generador, una, el generador, que es simplemente una clase de Java con un string builder por ahí, string builder, y lo que hago es concatenar el código de Java según las condiciones que yo vea en el código. Ahí se ve que yo estoy agregando el paquete, el nombre de la clase con el nombre de la clase, la implementación, etcétera. Básicamente nosotros tenemos que hacer ese juego de ir concatenando el código de Java de una forma que sea entendible por el compilador. Esa es una de las técnicas que se puede utilizar concatenando strings, pero también se pueden usar herramientas un poco más complejas como Template Engine, en el caso de Mapstruct, que es una librería también que usa Annotation Processor, usa Velocity por debajo. Pero básicamente lo que hace es eso.
generar ese string y pasárselo al filer, que como habíamos mencionado anteriormente, es la clase que se encarga de escribir el, de escribir el output, de dar un output que luego se le pasa al compilador. Nos permite abrir un writer y entonces en el writer le pasamos el resultado de lo que nosotros creamos. Ya para ejecutar esto es un poquito más sencillo, pues solamente hay que eh, utilizar Maven. Yo voy a instalar esa dependencia localmente. Sé que ya la tenía instalada. Y luego de que entonces la instale localmente, utilizaré esta librería en esta otra aplicación que se llama GetX ejemplo. Aquí está la dependencia. Y en esta aplicación es donde está en sí la implementación de lo que vamos a hacer. Tenemos una interfaz que se llama Company, que tiene dos métodos, getID y getName, y está anotada con la anotación getter. Y básicamente lo que yo quiero es que esa annotation processor me genere esta clase que se llama Immutable Company, que vendría siendo la implementación que se va a generar de esa interfaz, que me va a permitir tener entonces los getters ahí. Luego de que ya compilamos la clase, o sea, el otro, y aquí hacemos un npm package, simplemente compile. Ya en el momento de compilarse, actualizar esto que no hemos actualizado. Si nosotros revisamos el código que se generó, vemos que efectivamente se generó el código fuente que yo estaba creando en mi proceso. Básicamente era la implementación de esa interfaz company que crea los atributos dependiendo de los getter que tenga. Y por último, entonces crea la implementación de esos métodos abstractos. Ya podemos, si tuviera configurado aquí la aplicación de Java lo pudiera correr, pero esta máquina la configuré en el último momento por seguridad y la terminé utilizando. Y ya por último es otro ejemplo, pero no es mío, sino que es una librería que yo utilizo mucho, que se llama MapStruct. Esa librería se utiliza para generar mappers, o sea, mappers básicamente son código que se utiliza para transformar objetos. Es decir, de un entity yo puedo crear un DTO y viceversa. Básicamente una librería para mapear objetos. La traje porque funciona exactamente de la misma manera. Básicamente tú anotas tu proceso y mediante anotaciones que trae esa librería nosotros podemos definir lo siguiente. En este caso es una interfaz que está anotada con mapper y un método abstracto que tiene, eh, que básicamente en la firma menciona la forma en que nosotros queremos convertir. Yo quiero que él me convierta en un objeto de tipo empleado a detalles de empleado y otras anotaciones para decirle cómo va a tratar ciertos elementos, ciertos atributos dentro de esas clases. Mis modelos son básicamente dos, que es employee con unos cuantos campos básicos, departamento, y departamento es otra clase con atributos básicos. Y en teoría, él al momento de ejecutarse, sí, también lo puedo ejecutar este aquí. Momento de nosotros compilar esa aplicación, luego de que él descarga la dependencia, él nos debe de crear una implementación de esa interfaz que nosotros creamos, pero ya con todo el código necesario para hacer el mapeo. Ya cuando él termina, voy a actualizar esto aquí. Si revisamos el código que se generó dentro de la carpeta target, vemos que él creó una implementación,
se llama igual que la interfaz, pero esta tiene la definición del método en sí, que sería requerido para hacer el mapeo. Yo le especifiqué en el mapper que cómo yo quería que él manejara el departamento, como en mi clase modelo era un objeto, pero en mi DTO era un string. O sea, entonces él es lo suficientemente listo para él hacer esa conversión de forma correcta. Eh, bueno, básicamente esos serían los ejemplos que yo tengo por ahí. Tienen el link al GitHub en caso de que lo quieran revisar, modificar y bueno, eso, básicamente chequear lo que vimos hoy aquí. También esta pequeña lista. Por último, esa lista que menciona librerías que utilizan Annotation Processor por debajo. Quizá algunas son conocidas, otras no tanto. Yo realmente he utilizado muy pocas de ellas, solamente la del autoservice, que fue la que vimos hoy, que nos ayuda a hacer la automatización del tema del service provider, y Maps-Through, quizá esta por ahí es un template engine de Mustache también. Pero hay muchas más por ahí, esas son solamente unas cuantas de las que yo tomé de un repositorio que pensé que tenía el link por ahí, que tenía todas esas librerías, pero no, parece que no lo puse. Pero en cada caso también lo podrías buscar y compartirla por la comunidad. Y bueno, básicamente ese sería todo lo que yo tendría por presentar por hoy. Bueno, o sea, muchas gracias, Jorge. Realmente muy interesante y la forma que manejaste el tema eh, se, se ve que tiene mucho dominio sobre el mismo. Bueno, haciendo eh, si vamos o sea, en el caso mío, quizá algunos de ustedes no le ven ahora mismo el uso de esto que estaba explicando Jorge, pero por ejemplo, eh, yo lo he utilizado de la siguiente manera. En algunas empresas tienen su propio, vamos a decir, aparte de lo que es la norma de codificaciones del lenguaje, tienen una serie de reglas que todo programador tiene que seguir. Por ejemplo, todos los campos, qué sé yo, que sean bar chart, los campos que sean bar chart deben de empezar con un prefijo des, por ejemplo, como de descripción, o que tengan una longitud de, qué sé yo, de 255, cosas así. Eh, entonces, muchas veces si tú dejas a opción del programador de que y no tiene una validación para hacer cumplir esa regla, es posible de que no todo el mundo lo cumpla. Entonces, una forma es tú validar en tiempo de compilación de que están cumpliendo con esa regla que están haciendo. Entonces, esa es una forma en la que he utilizado. Sí, son a guía de estilo, sí, exacto, a guía de estilo, pero también, por ejemplo, hay gente que utiliza, por ejemplo, Chestar, PMD, que son conocidas, pero también tiene sus propias reglas, no, porque estas validaciones no es lo mismo, porque cuando estamos hablando de Jakarta Validation, es que tú estás diciendo, mira, este campo no va a ser tan nulo en tiempo de ejecución. Pero lo que estamos diciendo es que en tiempo de compilación, tú hacer que el programador cumpla con las normas que se han establecido. Por ejemplo, recientemente yo hice una que yo validaba de que todos los servicios REST, o sea, toda la clase que tuviera anotada con una anotación @path y que tuviera un método post, get, no, post, put o delete
debía de tener un rol asignado. O sea, es una forma también, pero eso yo lo hacía en tiempo de compilación, para evitar de que, ok, a alguien se le olvidó ponerle el rol a un método que va a actualizar datos. Entonces, cuando el programador intenta compilar, explotaba, o sea, le decía el mensaje, mira, esta clase debe estar anotada debe tener un rol asignado. Entonces, eso, por ahí o sea, por poner algunos ejemplos, uno de los ejemplos más típicos que tú encuentras cuando tú buscas información sobre annotation processing es uno de que, bueno, tú tienes un pojo y tú quieres crear un builder a partir de ese pojo. Entonces, él te toma de cada una, en lugar de tú hacer el builder, o sea, con eso tú lo puedes hacer. Él te crea otra clase que a partir del pojo que tú hiciste, él te crea un builder de esa clase. O sea, tú puedes manipular la anotación para crearlo. Tiene muchísimo uso, o sea, solamente por mencionar eso, la mayoría de frameworks lo utilizan. En el caso de Micronaut, que él lo menciona ahí, Micronaut es un framework como tal. Micronaut es un framework como tal, pero Micronaut tiene la particularidad de que él no utiliza reflection en ningún lugar. A menos que haya salido una versión nueva ahora que lo utilice, pero hasta la última versión que yo estuve viendo no utilizaba reflection. O sea, framework como, en este caso, por ejemplo, Spring y Quarkus, toda la magia que hacen la hacen utilizando reflection. Pero entonces o sea, eso tiene un costo. En parte que sea un poquito, vamos a decir que un poquito más lento. También tiene un tema de, de que el programador pierde cierta flexibilidad, porque, o sea, tú tienes que seguir la norma de cómo funciona el framework. Entonces, Micronaut lo que dice, ok, yo no voy a utilizar Reflection, voy a hacer que sea más rápido en el arranque. Y ellos lo que hacen es utilizan otra técnica que se llama Ahead of Time Compilation, que es AOT. O sea, en tiempo de compilación ellos tienen todo lo que necesita la aplicación para correr y no hay nada de reflexión ahí. Pero sí utilizan annotation processing, porque, o sea, prácticamente es imposible tú hacer un framework así sin tú utilizar, sin atraer algunas cosas como esta que se hacen con el procesamiento de anotaciones. No sé si alguno tiene alguna pregunta para Jorge. Saludos, Jorge. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por la charla, bastante interesante. Eso de metaprogramación es un concepto bastante curioso, verdaderamente. Pero yo quisiera preguntar que, según tu criterio, ¿qué tú ves el potencial más grande en eso que tú acabas de explicar? O sea, ¿cuál tú crees que puede ser la mayor aplicación para eso? ¿Y en cuál caso tú preferirías utilizar Reflection o utilizar los procesamientos de anotaciones que acabas de mencionar? Bueno, el uso, bueno, basado en mi experiencia, que más grande yo le podría dar a esta funcionalidad es el abolir el crear código, o sea, código de más. O sea, excepto, con esa funcionalidad nosotros podemos crear código de forma automática, solamente usando anotaciones, como vimos en el caso de MapStruct. Eh, Uno siempre que está trabajando con, podríamos decir, el patrón MVC o estamos trabajando, mapeando objetos, tenemos que crear toda orquestar toda esa lógica necesaria para transformar objetos de un tipo a otro. Por ejemplo, MapStruct nos ayuda a nosotros simplificar esa parte, simplemente no tener que
lidiar con esa lógica. Yo diría que principalmente el hecho de poder reducir la cantidad de código que yo necesito para hacer cosas, cosas que son triviales, porque realmente el mapear objetos es algo trivial. Eso yo diría que es la funcionalidad más importante que tiene para mí. También el tema de la validación, como mencionaba Eudris, se puede validar, hacer muchas validaciones utilizando anotaciones. Yo puedo asegurar que mi equipo de trabajo se sigan ciertos parámetros a través del uso de anotaciones. Se podría crear librería también para eso. Y a diferencia del Java Reflection, bueno, yo por el momento no me he encontrado un caso en particular. Yo sé que sí debe de haber por ahí, pero yo personalmente no me he encontrado un caso que yo diga, mira, tal cosa no se puede hacer con Java Reflection. Digo, tal cosa no se puede hacer en Annotation Processing, pero sí en Java Reflection. Porque, por ejemplo, incluso hasta el caso, el tema de Micromount y esas tecnologías que son parecidas a lo que hace Spring, y Spring utiliza Java Reflection, pero ellos lo pueden hacer con Annotation Processing. El tema de inyección de dependencias, que también se podría hacer con Annotation Processing. Así que por el momento no he encontrado un caso curva, yo diría, mira, esto es muy difícil hacer en tiempo de compilación, debería hacerse en tiempo de ejecución. De hecho, yo estaba trabajando en una pequeña librería por ahí, que era como para yo integrar una aplicación de Spring con React. Y era como yo, mira, yo quiero que de forma automática se me generen las pistas y eso. Y yo lo logré hacer o sea, tiempo de compilación. Yo lo que sea que generaba los archivos de configuración y ya entonces tenía otras clases por ahí de utilería que leían y todo lo que yo necesitaba en tiempo de ejecución, pues esa clase de utilería lo hacía. Digo, por el momento no me he encontrado un escenario como tal. A ver, muchas gracias, muy interesante. ¿Alguien más si tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, agradecer a Jorge que se tomó el tiempo. Esto teníamos alrededor de 2 meses conversando y finalmente lo hicimos. O sea, no fue de que, bueno, vamos a decir que no fue 1 hora, sino que esto tenía varias horas y, o sea, de muchas horas de trabajo. Entonces, bueno, siempre es bueno eh, agradecer a los participantes que se toman su tiempo de forma voluntaria para compartir el conocimiento. Entonces,